Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN y Radio Católica Mundial en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California. Bienvenidos al programa y como siempre, gracias por hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. A través de ellos nosotros recibimos sus pedidos de oración, sus comentarios, sus críticas, sus consultas y especialmente muchas dudas y preocupaciones sobre temas específicos. Uno de los temas que más frecuente consultan nuestros queridos televidentes y radioescuchas es el tema de la realidad litúrgica. ¿Qué cosa sucede en la liturgia? ¿Qué cosa sucede en la misa? Si está bien o está mal que los sacerdotes celebrantes realicen tales o cuales prácticas, algunas de ellas extrañas, otras arbitrarias, otras abiertamente en contra de las rúbricas que la Iglesia Universal proporciona para la celebración de la Santa Misa. Y para poder hablar de este tema, para poder hablar de los errores litúrgicos y de qué es lo que realmente pide la Iglesia en la celebración de la Eucaristía, que como saben ustedes es la culmen y cima misma de toda la liturgia, hemos invitado a un viejo amigo y un importante apologista. Está con nosotros acá en los estudios Frank Morera, a quien le doy una cordial bienvenida. Gracias, Alejandro. Gracias, Frank, por venir. Pues aquí estamos. Tú tienes una interesante experiencia en el campo de la apologética. Tienes ya muchos años familiarizándote con las verdades de la fe y has cubierto y cubres un rango bastante amplio en el campo de la apologética. Pero hay un punto en el que recibes preguntas realmente espeluznantes, consultas realmente espeluznantes. Esa es la palabra, espeluznante. Algunas de ellas me las has compartido por correo electrónico, porque somos amigos con Frank y compartimos algunas de las preguntas que nos llegan. Muchas de ellas son en este campo tan importante y central para la vida de la Iglesia, que es la liturgia. Exactamente. Y nos encontramos con una cantidad enorme de abusos. Cuando estábamos definiendo el título, digamos así, de este programa, tú sugerías hablar específicamente de errores y de herejías litúrgicas. Los errores son una cosa, las herejías son otras bastante más graves. Háblanos por qué crees tú que además de errores se cometen herejías en el campo de la liturgia. Es que, Alejandro, los errores surgen de la herejía. Uno conlleva al otro. Y la herejía comienza por un defecto de conocimiento de la fe, ¿no? O por hacer tu propia apreciación de lo que es la fe en comparación con lo que te dice la Iglesia. Y cuando ya tú haces tu propio criterio de lo que es fe, tú terminas haciendo tu propio criterio de lo que es la liturgia, porque una cosa te lleva a la otra. Y así que vemos que todo a lo mejor comienza por una mala interpretación de la fe y termina por un error litúrgico. Yo creo que yo nunca he visto una persona que no ande metido en herejía que tenga una buena liturgia. Casi siempre una cosa va pareja con la otra. Todos estos innovadores que vemos, toda esta gente rara, cuando tú vas a buscar qué creen o cómo creen o en qué creen, te das cuenta que el problema empieza por ahí. Y yo creo que la gran pregunta está si sabemos a quién adoramos o si sabemos qué cosa es adorar. Yo creo que de ahí parte todo. Dices bien, de ahí parte todo. Desde el punto de vista católico de nuestra fe, tanto las expectativas del pueblo fiel para celebrar la Sagrada Liturgia, como la normativa de la Iglesia que existe sobre la liturgia, ¿qué es lo que la liturgia debería hacer idealmente, como lo propone el Catecismo, como lo propone la Santa Madre Iglesia con la Ordenación General de la Liturgia y con otros documentos importantes?
y lo que en realidad el pueblo fiel espera de la liturgia. Yo te voy a ser sincero, yo no soy experto en liturgia. Yo lo que, observando y oyendo y viendo las cosas que me mandan y habiendo pues vivido cuando era niño la otra parte anterior de la liturgia, poco a poco me he hecho haciendo un concepto, y más cuando tú comienzas a entender la escritura. Para poder entender la escritura, lo que es la liturgia, tú tienes, créelo o no, tienes que irte al libro del Éxodo. Cuando el Señor llama a Moisés en la zarza ardiente, todo el mundo pues se fija en vea dónde está Faraón para que libere a mi pueblo. Pero casi nadie lee lo que le dice el Señor a Moisés completo, que le dice, ve y dile a Faraón que libera a mi pueblo para que vaya a adorar al desierto. Esa parte yo nunca se la digo mencionar a nadie. O sea, el Señor no quiere que Israel sea libre para darle una nación, sino quiere que sea libre, sea una nación libre para que pueda adorar. Y por eso lo lleva al desierto a adorar. Entonces, cuando yo estudiando eso, yo pues llegué al concepto. Era el trabajo de Israel en Egipto, era trabajar para Faraón, hacer los ladrillos para las construcciones y todo eso. Ahora el Señor quiere que el pueblo de Israel no trabaje más para Faraón, quiere que trabaje para Él. Por eso el trabajo de Israel a partir de ese momento va a ser la adoración. Pero tú ves que cuando llegan a el Sinaí, lo primero que hacen es pues adorar. Y ahí mismo entran los errores litúrgicos, porque ahí mismo a Aarón, queriendo complacer a la gente, les hace un becerro de oro. Ya tú ves como desde que comienza la adoración, comienza el error. Y el error es querer entretener o darle gusto al pueblo. Ahí es donde está el problema. Israel se constituyó en la única nación que tenía la responsabilidad de adorar. El trabajo de Israel era adorar. Por eso es que surge este libro que nadie entiende, es un libro hermoso, el Levítico, que es la norma de cómo Israel debe adorar. Porque si Israel no adora, Dios se queda sin adoración en un mundo pagano, ¿no? Entonces, esa adoración, que es el trabajo de Israel, se puede decir que el trabajo de Israel era la adoración. Ahora, si tú vienes a la palabra liturgia, ¿qué quiere decir la palabra liturgia? Trabajo del pueblo. ¿Y cuál es el trabajo del pueblo, del pueblo de Dios de la iglesia? El trabajo de la iglesia es adorar. El trabajo de la iglesia, aunque tenemos la obligación con los pobres, porque el Señor nos lo dejó encargado, todo eso, pero el trabajo de la iglesia no es darle comida a los pobres. El trabajo de la iglesia es adorar a Dios. Y todo lo demás viene seguido de eso. Pero muchas veces a veces que la iglesia se comporta más como la Cruz Roja que como el templo del Dios vivo. Y la Madre Teresa lo dijo muy bien claro. La Madre Teresa dijo que pobres son los pobres, solamente tienen dinero. Perdón, que pobres son los ricos, solamente tienen dinero. Solamente no es darle a la gente. Yo creo que el tesoro más grande que tenemos que dar a la gente es el saber adorar a Dios. Porque todas las bendiciones, inclusive la salvación, sale de la adoración. ¿Y qué cosa es la liturgia? Lo que regula la adoración para que haya una buena adoración. Yo creo que el problema sale de ahí, que no sabemos qué cosa es adorar y que no sabemos a quién adoramos. Y que como en el principio, en la liturgia tenemos unos cuantos a Aarón ahora en la iglesia, que lo que quieren es darle gusto al pueblo de Dios, no adorar a Dios. Me parece fascinante esta perspectiva, Frank, porque lo que tú estás diciendo es que en realidad Yahvé Dios se separa para sí el pueblo de Israel, un pueblo litúrgico, digamos de adoradores. Así, un pueblo de adoradores. Y la iglesia, el nuevo Israel, hereda esa misión de ser un pueblo de adoradores. Exactamente. Y en consecuencia, nosotros sabemos que la adoración es un acto personal, también individual, que cada uno de nosotros debe hacerlo, alabando a Dios con nuestras obras y con nuestro día y haciendo de nuestra vida una liturgia cotidiana, como decía el documento de Puebla, ¿no? Como lo dice el apóstol Pedro también, sean sacrificios vivos. Así es. Y sin embargo, nosotros nos hemos encontrado con que las traiciones que vimos a lo largo de la historia del pueblo de Israel a esta vocación adoradora, ¿no? Comenzando por el becerro de oro,
¿no? Y siguiendo por la larga tradición de infidelidades y de caídas. Jeroboam, toda esa gente, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, nosotros nos encontramos con que en la iglesia podemos correr el riesgo paralelo en esta aproximación a la liturgia, especialmente la celebración de la Santa Misa, pero no solo, centrémonos un poco en la celebración de la Santa Misa, que es la cúspide, digamos, de la liturgia. Nosotros nos encontramos con que existe una cantidad enorme de errores que hacen que la misa pierda o disminuya grandemente esta función adoradora a Dios, que no solamente es importante para Dios, porque al final Dios con una adoración más o una menos para nosotros. Es para nosotros. Explícanos ese aspecto de cuál es la importancia de esa adoración a Dios para nosotros como los que estamos llamados a ser adoradores. Ante todo, lo que tú decías al principio, Alejandro, la iglesia es la heredera de Israel. Yo ya este año que viene, si Dios quiere, voy para el viaje 32 a Israel. Y mientras más yo conozco Israel, más yo conozco a la iglesia. Porque la raíz de la iglesia es Israel. Y en el momento del histórico de Israel, era el único pueblo que adoraba en todo el mundo. Si Israel adoraba mal, Dios no recibía adoración. Y en este momento la iglesia, que es la heredera de la adoración de Israel, es exactamente lo mismo. En el mundo, ¿quién solamente tiene la verdadera adoración? Lo tiene la iglesia católica. Y si la iglesia adora mal, Dios se queda sin adoración. Y que la adoración es esa relación del creyente, como tú dijiste, pero también de la comunidad de los creyentes, es esa relación de sumisión a Dios. Porque sin sumisión no hay adoración. La base hay dos cosas: sin sacrificio y sin sumisión no hay adoración. Si tú ves al Levítico, yo reto a cualquiera que me busque en el Levítico donde ha habido una adoración que no esté ligada con un sacrificio. Por eso que dice Pedro, ofrezcan sacrificios espirituales, porque hasta tu adoración privada tiene que estar basado en el sacrificio. Y el punto central del sacrificio es que es tan extenso que yo no sé por dónde empezar, porque hay una ignorancia tan grande en el pueblo de Dios. El punto del sacrificio, la gente se enfoca en la muerte del animal. En Israel no, pero el sacrificio no es la muerte. ¿Qué le puede agradar a Dios la muerte de alguien? El punto del sacrificio es la transformación, que tú entregas algo a Dios y eso que tú le entregas a Dios deja de ser totalmente tuyo y se convierte en algo de Dios. Por eso Israel ofrecía el mejor animal, no podía ser cojo ni les podía faltar un ojo, porque también nos pasa a nosotros, regalamos la ropa que no nos ponemos y lo mandamos para Centroamérica. Decimos qué buenos somos. No, tú estás regalando lo que tú no usas. Por eso que Dios dijo, no, yo no quiero ningún animal imperfecto. Tiene que ser el mejor animal que tú tengas. Se lo ofrecía a Dios. Claro, ese animal solamente ya era de Dios, era usado por Dios. ¿Qué hacían? Para que fuera totalmente de Dios, lo sacrificaban y lo quemaban. Ya no es mío, ya lo que yo ofrecí se transformó para Dios. Y ese es el punto de la adoración, el sacrificio, la transformación de lo que tú ofreces en parte de Dios. Por eso si tú vas a adorar, cuando dice ofrezcan sacrificios espirituales, en tu forma diaria, tú tienes que transformar algo en tu vida, ya sea en la obediencia, algo tiene que ser transformado en tu vida, si no, no hay. Por eso sin sacrificio no hay adoración. En la Eucaristía, porque es el sacrificio por excelencia, porque lo que ofrecemos, pan y vino, se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Yo siempre cuando doy los temas de la Eucaristía, yo siempre comienzo preguntándole a las personas, ¿qué podemos darle nosotros a Dios que le agrade? Y siempre pues alguien sale y me dice, nuestros pecados. Yo digo, pero eso es un disparate. Ahora yo te doy un palo a ti en la cabeza el día de tu cumpleaños, te doy un palo en la cabeza y el día de tu cumpleaños digo, te regalo el palo que te di en la cabeza. ¿Eso tiene sentido? Tenía que haber empezado por no darte el palo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo Dios se va a poner contento porque yo le ofrezco una transgresión mía a la ley de... No. Y así la gente van diciendo, mi sufrimiento, pero yo digo, pero el sufrimiento lo da Satanás, no lo da Dios, Dios no puede dar nada malo, y mejor no vamos a entrar en ese tema. Hasta un concilio que hicieron convocar por ese tema, pero a la larga le digo, mira, Dios es perfecto, y Dios solamente se pone contento con algo perfecto.
Nosotros no tenemos nada perfecto que darle a Dios. Lo único que nosotros tenemos que darle a Dios que es perfecto es Jesucristo. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración en el universo, porque ofrecemos a Dios Padre algo perfecto que es su Hijo, Jesucristo. Por eso las demás iglesias no tienen adoración, lo que tienen son cultos emocionales. Y esa adoración de nosotros, ya yo te lo estoy diciendo, estamos ofreciendo algo perfecto a Cristo, al Padre. Por eso yo te digo, entonces el centro de la liturgia es Cristo, que es lo que ofrecemos al Padre, no nos ofrecemos nosotros nos ofrecemos junto con Cristo. Y lo que ha pasado en la liturgia, que se ha quitado el centro de Cristo para ponerlo en la gente. Se ha hecho una liturgia antropomórfica que está centrada en la gente, no en Cristo. Mira, sobre este tema de cómo hemos desplazado la centralidad de Jesucristo hacia las personas, hacia la audiencia, con lo cual de alguna manera hemos convertido la Santa Eucaristía en un teatro. Un show. ¿No? Porque obviamente en el teatro la audiencia es la principal y se realiza, la performance es para la audiencia, ¿no? Me gustaría que entremos un poco más a fondo en la segunda parte del programa, pero ahora me gustaría preguntarte si podrías explicarnos un poco más el sentido del sacrificio. O sea, nosotros en la Eucaristía lo que le da sentido a nuestra participación, y nuestra participación tiene que ser de una forma sacrificial. ¿Qué sacrificamos nosotros? ¿Qué es lo que debe sacrificar el cristiano, especialmente en el contexto de la Sagrada Eucaristía? ¿Cuál debe ser su sacrificio, su ofrenda? Bueno, Alejandro, el sacrificio en la Eucaristía es Cristo. Eso es lo que el pueblo de Dios ofrece, por eso ofrecemos el pan y el vino, para que sea transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacrificio, la Eucaristía es el sacrificio del pueblo de Dios ofreciendo a Cristo como Cordero, sacerdote y ofrenda y sacrificador al mismo tiempo. Lo que ofrecemos nosotros es, como dice San Pedro, sacrificios espirituales, es en nuestra vida diaria, en tu orar diario, en tu obediencia diaria. Pero llevándolo al contexto que tú preguntas, hoy en día sí tenemos nosotros en la misa mucho que sacrificar, en el sentido que como están las cosas, tú tienes que sacrificar tu falta de atención y centrarte en Cristo. Tienes que sacrificar tu deseo de que la misa, para que esté buena, como dicen, tiene que cantar el coro bonito y tiene que ser todo perfecto. O sea, tienes que sacrificar ese deseo de tú sentirte satisfecho de la... Mira, hay una frase en la liturgia bizantina, porque tú sabes que pertenezco a la Iglesia Católica Bizantina. Católica, no como me llamaron el otro día a preguntarme que si es verdad que yo me había hecho anglicano. Yo no soy anglicano, yo soy católico, apostólico de rito melquita. Acabamos de elegir patriarca ahora y el Papa ya dio placet al patriarca, porque estamos sometidos al Santo Padre. Pero hay una parte de la misa que el diácono se para en la puerta del iconostasio y grita: "Los santos para los santos". Y yo creo que eso es lo que resume la Eucaristía. La Eucaristía es cosa santa para los que son llamados a ser santos. No es un lugar para que te entretengan, no es un lugar que tú vas para recibir consolación. Hay gente que dice: "¿Sabes que yo me consuelo tanto?". Estás equivocada. La Eucaristía no es para que tú te consueles. O voy a llevar a mi hijo para que se porte bien. La Eucaristía no es un reformatorio de menores. La Eucaristía es lo que yo ofrezco al Padre en adoración por todo lo que Él me ha dado a mí en reciprocidad. Es lo que es la Eucaristía. Pero venimos a la iglesia con el sentido de que yo vengo para que me entretengan. No solamente que me entretengan, porque mencionas algo importante, Frank. No solamente que me entretenga, sino que hay un antropocentrismo. O sea, yo estoy centrado en mí y en lo que la misa me va a dar a mí, en vez de comprender que la misa es el lugar donde nosotros vamos a dar a Dios, donde esa es su grandeza. Y todo eso tiene una cascada de beneficios espirituales en la persona, pero no como consecuencia de haber ido a buscar qué hay para mí, cuál es el beneficio para mí, qué es lo que yo adquiero para mí, sino porque yo estoy yendo realmente a darme plenamente para adorar a Dios en la Eucaristía. Es el momento de Dios, no es el momento mío. ¿No? Yo ayer hablaba con Enrique, porque venimos a misa aquí en California, y la idea es buena. Yo creo que el problema es que se ha perdido, nadie lo hace por maldad, es que se ha perdido el sentido de que Cristo es el centro de la Eucaristía.
para enfocarnos en las personas. Porque la misa del padre es muy, muy buena, el sermón muy espiritual, el padre, pero había una pantalla gigantesca con los cantos y con las respuestas de la misa. Entonces, todo el mundo se pasó toda la Eucaristía mirando la pantalla de lo que tenían que cantar. Y la atención se quitó total del altar, que es donde debe estar la atención del creyente. Fue un desplazo total. Del altar casi nadie lo miró. Todo el mundo estuvo todo el tiempo mirando los cantos de la pantalla y lo que había que contestar. Entonces tú te das cuenta que hemos desplazado el altar, que es el centro, para algo que soy yo, lo que voy a cantar, lo que voy a decir. Mira, hay muchos vicios que nosotros hemos ido incorporando en nuestra participación en la misa. Me gustaría que abordáramos algunos de ellos y cómo purificarlos y cómo prevenirlos tan pronto regresemos de la pausa. Estamos con Frank Morera hablando de errores y herejías litúrgicas en su programa Cara a Cara. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. No se vayan. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara, aquí a través de las ondas benditas de EWTN y de Radio Católica Mundial, conversando con nuestro hermano Frank Morera sobre este tema importante y dramático, que es el de los errores y las herejías litúrgicas. Frank, cuando nosotros hablamos de errores y de herejías litúrgicas, nosotros tenemos dos grandes participantes, digamos así, en la Santa Misa. Tenemos al sacerdote y tenemos al pueblo fiel. Muchos de los problemas y de los errores litúrgicos e incluso de las herejías provienen de los sacerdotes. ¿Cuáles son los errores graves que tú ves con frecuencia o que el número importante de personas que te escriben, te consultan, te comentan, se lamentan contigo? ¿Cuáles son estos errores que tú ves con frecuencia? Y me permito ponerte un contexto, ¿no? Como tú sabes, el Papa Pablo VI inició su pontificado con una hermosa encíclica titulada Ecclesiam Suam, su iglesia, ¿no? Y en él, en esta encíclica, él hacía el caso de cómo en realidad la iglesia es de Jesucristo, no es de cada uno de nosotros, no es de los sacerdotes. Y en consecuencia, no le corresponde al sacerdote elegir cómo va a celebrar la Santa Misa, porque la misa no es suya, es de la iglesia. ¿Cómo ves tú estos errores principales, estos defectos principales y especialmente cuáles ves tú que realmente caen en la herejía, ¿no? Ya en el año 1999, yo estaba en un viaje en Israel, en Belén, con el padre Pallavicini, que es un sacerdote chileno que era el vicerrector del Pío Latino de Roma. Y estábamos sentados, nunca se me olvida, frente al altar de Belén. Y yo le decía al padre Pallavicini en ese momento: padre, yo creo que todos los problemas que tenemos, y eso fue en el siglo pasado, proveen de los seminarios. Yo creo que en los seminarios no se está preparando bien a los participantes o los aspirantes al sacerdocio. Y verdaderamente yo creo que de ahí viene que casi todos los problemas de herejías y litúrgicos, ambos. Porque ha llegado, yo creo también que lo que ha dañado también mucho a la iglesia es la influencia de los cultos protestantes. Tú ves, después que empezaron todos estos problemas de los televangelistas, tú ves que todos esos cultos están motivados a mover al espectador en el ámbito de las emociones. Entonces tú ves el culto perfecto, con las luces perfectas, con el coro perfecto, todo es un gran show dirigido a captar una audiencia. Entonces muchos han querido trasladar ese concepto a la iglesia católica, sin darse cuenta que lo que tenemos nosotros no es un culto religioso, sino que es un sacrificio.
Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el culto religioso es una acción que hace la iglesia en beneficio de los fieles. O sea, un retiro es un culto religioso, un grupo de oración es un culto religioso. ¿Por qué? Porque que se beneficia es el fiel. Por ejemplo, el grupo que está animando la música canta para animar al que está participando a cantar. Hay una predicación para que la persona que está ahí pues crezca espiritualmente o bíblicamente. Y después en muchos lugares se ora para que las personas se sanen. Ahí todo va dirigido ¿a quién? A las personas que están participando, ¿no? Va del lugar que se celebra hacia la gente. La Eucaristía es un sacrificio, va al revés, va del altar al cielo. Entonces lo que hemos querido trasladar esos cultos protestantes que van dirigidos a la gente, para que la gente se sienta bien. Pero yo le ponía ejemplo una vez, por ejemplo, este mismo coro que en un grupo de oración canta para motivar al pueblo a cantar, cuando canta en la Eucaristía tiene que cantar para Dios, no puede cantar para motivar al pueblo. ¿Y qué está pasando ahora? El coro canta para motivar al pueblo en la Eucaristía, canta de frente a la gente. La gente está mirando el coro y no al altar. Entonces tú te das cuenta que hemos traído nociones de un culto a un sacrificio. Y son totalmente dos nociones diferentes. A mí nunca se me olvidó una vez un sacerdote en mi parroquia, que donde yo dirigía coros, que me dijo, hoy no cantes mucho porque viene poca gente. Entonces, él pensaba que el coro cantaba para la gente. Y nosotros estábamos cantando junto con los ángeles para la adoración del Dios vivo. Y ese es el concepto principal que hay en todo, que se ha perdido el sentido de quién es el centro de la liturgia y a quién nosotros estamos. Está la dicotomía que o estamos adorando a Dios o estamos complaciendo al pueblo. Ahí tú ves tantos sermones con tantos chistes. Para que yo digo a la gente, la gente piensa que soy una persona austera, que siempre estoy bravo. Y tú mismo sabes que yo soy una persona que me estoy riendo siempre haciendo chistes. Lo que pasa es que las personas siempre me ven predicando y yo me tomo las cosas de Dios muy en serio. El día que yo tenga que hacer chistes para que las personas vengan, me dedico a vender seguro. El Señor no me ha llamado a mí a entretener a la gente, sino a enseñar la palabra de Dios. Pero hoy en día este sentido que tenemos que agradar. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI, no lo dije yo, pues si algún sacerdote se siente ofendido, si hay alguna queja la puede mandar al Vaticano, porque el Papa Benedicto lo dijo, que hoy en día ningún sermón convierte a nadie, porque al final nadie sabe qué fue lo que se dijo, porque o no se prepara el sermón, o no digo esto para no ofender a este grupo, o no digo esto otro para no ofender a aquel otro grupo, y al final no decimos absolutamente nada. O sea, es un cambio, ya no va del altar, y Madre Angélica lo supo muy, muy bien. Yo me acuerdo una vez que ella decía, antes el sacerdote le daba la espalda a la congregación porque le daba la cara a Dios, era el primero de toda la congregación que ofrecía. Ahora el sacerdote da una conferencia mirando y hay gente que dice, no, porque hace falta todo eso para que la gente pues entienda y vea. Y yo muchas veces digo, después que la misa se hizo en español y después que la misa se hizo de frente, ¿la gente ha entendido? Absolutamente nada. Pregúntale a cualquiera persona, porque yo lo he hecho afuera de misa, el domingo que viene, ¿cuál fue la primera lectura? Para que tú veas que nadie se acuerda cuál es la primera lectura. Y fue en el idioma de todos nosotros. O sea, hemos querido ceder para atraer a personas de una forma de mercadeo de las iglesias protestantes americanas, cuando le hemos olvidado que el centro de nuestra liturgia es la adoración propia a Dios. Y de ahí ha salido la mala formación en los seminarios, la mala formación del pueblo que viene para que lo entretengan. Y entonces clasificamos la misa de buena o mala. Y yo decir, no, fue una misa muerta. Y yo dije, ¿pero acaso Cristo no vino? Me dijeron, sí, pero es que los cantos estaban... Digo, ¿cómo tú vas a decir Cristo presente que es una misa muerta basándote en unos cantos? O sea, creo que hay una tarea tan grande que solamente el Espíritu Santo la puede enderezar, ¿no? Yo veo en algunas circunstancias, en algunas comunidades, un retorno, un esfuerzo de retorno por el sacrificio. O sea que hay algunas expresiones interesantes. Pero me gustaría volver a un tema que es más grave todavía, que es el de esta distracción, si se puede, porque ya de suyo es gravísimo el perder el sentido de la naturaleza sacrificial de la Sagrada Eucaristía. Pero
Cuando tú te refieres a la existencia de herejías, incluso en este campo, ¿te refieres a herejías en la celebración de la misa, en la forma de celebración en la misa, o en la prédica, o en ambas? No, definitivamente la herejía tiene que ser en la prédica o en la música, muchas veces que decimos cosas que no son adecuadas para el culto católico. Pero yo lo que decía como herejía, la herejía yo digo que es la base porque comienza por la pérdida de la identidad de tu fe, de saber a quién tú estás adorando. Fíjate que yo estaba leyendo que en Génesis 28:16, y dice: despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Fíjate que Jacob se dio cuenta y dijo, yo no sabía lo que era este lugar es terrible. Pero no lo dice terrible en sentido de malo, sino que el lugar es tan grandioso que te pasa un temor de Dios que termina en adoración, porque no es miedo, es que tú reconoces la grandeza de Dios y lo poco que tú eres, y tú te estremeces. Eso está escrito a la entrada de la cueva de San Miguel Arcángel en Monte Galgano, que dice, este es un lugar terrible, esta es la puerta del cielo. Y nos ha pasado como Jacob, no nos damos cuenta en el lugar que estamos. Por eso yo te digo que muchas veces la herejía comienza en lo que te enseñan y después tú lo llevas a la práctica en lo que tú adoras, porque dejas de reconocer a quién tú estás adorando. ¿Cuánta gente yo decir, no, porque Chucho es mi amigo? Y yo digo, ¿quién es Chucho? No, Chucho, ¿quién es? Jesús, el Señor. Digo, perdóname, ese no es Chucho, o sea, es el Señor. Que sea tu amigo, en un sentido, no impide que eres tu Señor y que tú le debes a él adoración. A la vez que tú conviertas a Jesús en Chucho, ya es el que va contigo a la cantina o el que va contigo a patinar. Se ha perdido el sentido de la santidad y la grandeza de Dios, que es Señor de señores y Rey de reyes. Y yo siempre le digo, mira lo que dijo el Señor a la Magdalena, no me toques. Porque la Magdalena estaba acostumbrada a la vida mesiánica de Jesús. No, mira, ven acá, pero ya Jesús resucitado vuelve a asumir lo que él dejó en la kenosis cuando se despojó de la divinidad. No que se despojó, pero que del sentido divino Jesús lo asume. Y por eso cuando la Magdalena viene con la misma confianza de los 3 años mesiánicos, él le dice, no me toques. Yo vuelvo a ser el Señor de señores y Rey de reyes. O sea que se ha pasado una especie de ñoñería espiritual a la iglesia, enseñando a la gente que Dios es tu socio o es tu amigo. Eres el Señor. Y mi relación con él solamente puede ser de adoración. Que yo lo tenga cercano a mí y que él me haya llamado amigo a mí en la última cena, me dice amigo porque yo comparto el pan con él. Pero eso no quiere decir que al mismo tiempo él no es el Señor, es el Todopoderoso, el Elohim, el Altísimo. Y yo creo que de toda la falta de reverencia parte de no saber a quién adoramos. De ahí parte absolutamente todo. Y creo que volver eso que dijo Jacob, yo no sabía qué lugar era este. Este es un lugar terrible. Esta es la puerta del cielo, porque de hecho la Eucaristía es la puerta del cielo. Existe una ignorancia importante de parte de los fieles en entender qué cosa es la misa. Existen muchos malos hábitos, como el hecho de la rutina, de bueno, tengo que ir a misa el domingo, y otros elementos que contribuyen a una falta de conciencia de lo que significa auténticamente la Eucaristía. Y ¿cuáles son los casos o las actitudes que tú has visto o que te han comentado en las consultas que te han hecho, que te parecen los signos más dramáticos, más escandalosos, más patéticos de este proceso de incomprensión de los fieles respecto de lo que significa auténticamente la Eucaristía? Yo siempre le digo a las personas, la gente se queja y dice la Eucaristía siempre es lo mismo. Y yo siempre le digo, imagínate un novio y una novia que llevan 2 años de noviazgo y que el novio le dice a ella, la verdad que no te voy a ver esta noche porque siempre es lo mismo. ¿Qué pasaría ahí? Yo creo que sería la ruptura total, ¿no? ¿Por qué el novio le dice a la novia que siempre es lo mismo? Porque dejó de estar enamorado de
de ella, porque para que esté enamorado, un encuentro con el amado nunca es lo mismo. Cuando tú dices que la Eucaristía siempre es lo mismo, porque se te acabó el amor de Dios. Ni conoces a Dios ni lo amas. Porque si tú conoces lo que es la Eucaristía, tú no puedes decir que siempre es lo mismo. Israel celebra por 4000 años la Pascua, y la Pascua lleva el Seder de Hagadá, que es una liturgia que se hace hace 4000 años, paso por paso lo mismo, y es la fiesta de alegría de Israel, porque ellos saben lo que están celebrando. Cuando tú sabes lo que tú celebras, para ti siempre no es lo mismo. Y además es la identidad nuestra católica, porque yo vine ayer aquí a misa en Los Ángeles, en Orange County, y es la misma misa que yo voy en Miami. Si voy a la China, es la misma misa que voy en Chile. Eso es lo que nos hace católicos, que todos tenemos una liturgia, un trabajo del pueblo de Dios que es exactamente el mismo, y nos identificamos con esa liturgia. Y eso quiere decir que siempre es lo mismo. Mira, hermano, si tú dices que siempre es lo mismo, que se te murió el amor de Dios. Empieza por buscar el amor de Dios. Y en las homilías de los sacerdotes, gracias a Dios existen sacerdotes que son grandes predicadores y que hacen un magnífico trabajo, así que no quiero hacer una generalización asesina, digamos, donde... No, definitivamente no. Pero lamentablemente los sacerdotes que presentan o proponen o predican buenas homilías tienden a ser más la excepción que la regla. ¿Cuáles son los vicios que tú sueles encontrar en las predicaciones en la misa? Tratar de agradar a la gente. Ese es el principal. Yo quiero predicar para que la gente esté contenta. Se han dejado de predicar las cuestiones básicas de la fe. Tú vas a un funeral, un ejemplo, ¿no? Y resulta que en todos los funerales ya el difunto ha sido canonizado. Porque ya lo primero que dicen, ya está en el cielo con el Señor. Bueno, si está en el cielo con el Señor, ya yo no tengo que orar por él, pues si está en el purgatorio. O sea, queremos que la familia del difunto, no, ya está gozando de Dios. No, usted tiene que seguir orando, porque no sabemos si está por un proceso de purificación. En el purgatorio, claro. En el purgatorio. O sea, queremos que la gente salga contenta de la iglesia. Y las prédicas del Señor fueron un dedo metido en el ojo. Las prédicas del Señor siempre alguien salía bravo con el Señor, porque tú tienes que predicar la palabra de Dios. Como dice San Pablo, la palabra es una espada que cuando entra duele, pero cuando sale sana. Y yo creo que muchas veces pues, que lo que queremos es decir, ay, qué cool, o qué, no sé cómo se dice cool en español, que agradable claro. Es el padre fulano, porque al final es agradable porque no dijo absolutamente nada. Y fíjate, para predicar el domingo no hay que ser un gran predicador, solamente hay que tener el sentido de que dice el Evangelio y llevárselo a la gente, nada más que eso. No hay que elaborar grandes sermones. Mira, esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que te aplica a ti en el día de hoy. No hay que hacer grandes ni largas homilías, es transmitir el mensaje de la misa, porque para algo hay una primera y una segunda lectura en un Evangelio, porque la misa tiene un mensaje que la gente se tiene que llevar. Cuando yo le digo a la gente, cuando doy las clases de la Eucaristía, que le digo a la gente que ellos tienen que orar en la acción de gracia, de acuerdo con lo que escuchó en la palabra, se quedan como si yo hubiera hablado en chino, porque nunca han hecho relación entre la palabra y la comunión. Lo cual quiere decir que no recibieron el mensaje de ese domingo. Por algo está el Evangelio y está la comunión, para que en la comunión lo que tú oíste se haga vida en ti. Pero hoy en día lo que queremos, Alejandro, es eso, es hacer chistes, y hacerle agradable a la gente, no mortificarlo. No hablar, Dios me ampara a hablar del infierno. Yo sé de un lugar en Miami, en la catequesis, que le dijeron a la catequista que no podía hablar del infierno ni del pecado porque le causaba trauma a los niños. Y yo me crié oyendo hablar del infierno y yo no tomé ningún trauma, tomé temor de Dios. ¿Cuándo te oí hablar de la realidad del cielo? Muy pocas veces oí hablar de la realidad del cielo, que vamos a experimentar, No, son temas que se han dejado en la iglesia para enfocarnos muchas veces en temas que son del diario vivir o que tú ves en el noticiero. Yo sí le digo, mira, yo donde quiera que voy casi siempre salgo en bronca con alguien.
Y yo digo, yo no me preocupo, yo me preocupo el día que yo vaya a predicar en un lugar y que no se forme una bronca con alguien, porque eso quiere decir que no le metí el dedo en el ojo a alguien. Pero hoy en día todo el mundo quiere ser popular. Yo lo he dicho, el Señor no me llamó a ser popular, el Señor me mandó a predicar el Evangelio. Dios me ampare de ser popular. Pero hoy en día volvemos, todo vuelve, y parece que estoy repitiendo lo mismo, pero todo, Alejandro, es el centro de todo eso, que no sabemos ni qué es la misa, ni a quién estamos adorando. Es el tema que yo escribí en Apologética Siloé, que escribí un tema que se llama Hemos perdido la sacralidad, la desacralización de la iglesia. La iglesia ha perdido el sentido de lo santo. Entonces tú entras a la iglesia como entras a un flor de básquet, o como entras a un estadio de fútbol, o como entras a un supermercado. No hay sentido de lo que es. Se ha desacralizado la iglesia. Y creo que el mismo Pablo VI, porque mucha gente no escucha a Pablo VI, pero Pablo VI tuvo mucho que decir, y dijo mucho porque le tocó un periodo muy difícil de la iglesia. Pero Pablo VI dijo, estamos dejando a un lado todo lo que es sagrado. Hasta la figura de Jesús las estamos desacralizando. Los templos en la arquitectura, la liturgia y la figura de Jesús. Es una gran desacralización lo que hay en la iglesia, ¿no? De este tema de la sacralización, que es tan amplio, tan rico y tan importante, Frank, yo quiero invitarte para un próximo programa donde hablemos ampliamente sobre este tema. ¿Cómo no? Pero en tu apostolado, en el apostolado Siloé, tú recibes una cantidad enorme de correos electrónicos, ¿no? Y en EWTN también. Y efectivamente, recibes muchas preguntas. ¿Cuáles son los correos electrónicos que más te llaman la atención en términos de la celebración de la Eucaristía? ¿Cuáles son las quejas de los fieles o las confusiones que ves en los fieles en general a través de estos correos que algunos son incluso hilarantes, si no fueran también trágicos por el nivel de ignorancia que expresan, ¿no? Primero, herejía en los sermones. Olvídate, eso es diario. Que Jesús no multiplicó los panes y los peces, porque leyeron el libro de Giovanni Papini, que dice que la gente se conmovió y que todo el mundo sacó lo que tenían escondido, pero no se dan cuenta que la multiplicación de los panes y los peces apunta a la Eucaristía. Negar la multiplicación es negar la Eucaristía, porque Jesús está demostrando que puede hacer con los panes lo que quiere, como después caminando sobre las aguas, demuestra que puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Entonces negar, eso es común, no fue que Jesús tocó el corazón y tenían todos los pescados escondidos. No sé, cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿qué tenemos? Dice, hay un muchacho que tiene 5, no había. La gente en esa época no andaba como un cooler, como nosotros hablando las cosas. Como eso, negar milagros de Jesús, que si Jesús no caminó sobre el agua. Han llegado a decir que lo que habían eran unos témpanos de hielo que Jesús caminó por. Y yo digo, pero acá, témpanos de hielo en el lago de Galilea. Son cosas que tú te quedas alucinado. O sea, personas que quieren racionalizar el Evangelio. Se quejan mucho de esas cosas que se están negando los dogmas. También de las innovaciones que se hacen. A mí me escribieron una vez y eso fue patético. Dice que esta señora... Yo primero le digo que yo no soy un buzón de quejas, que escriban a sus diócesis, que yo no puedo hacer absolutamente nada, que eso como me dicen a mí, se lo deben decírselo a su obispo, porque la Redemptionis Sacramentum dice al final que todos esos abusos litúrgicos el fiel tiene la obligación de denunciarlo al obispo. Pero este lugar que el celebrante en el momento de la paz dijo que ahora iba a venir alguien que los amaba mucho a darle la paz y señaló para la capilla del Santísimo. Y dice que ella se quedó helada, porque dice que alguien que va a ver, sale de la capilla del Santísimo, ella dijo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Tú sabes quién salió de la capilla del Santísimo? Barney, el elefante, el dinosaurio morado. Ese que canta I love you and you love me, fue el que salió por toda la iglesia dándole la paz a la gente. ¿A ti te cabe eso en la cabeza? Mira, no me cabe en la cabeza porque me parece patético, trágico y aberrante que un sacerdote crea que Barney, el dinosaurio morado,
puede expresar el amor de Jesucristo de una manera mejor que lo que expresa el mismo Jesucristo. O el rito de la paz. Específicamente en el rito de la paz. Pero lamentablemente, para la cantidad de aberraciones que yo también he recibido de escritos de personas que, y lo peor de todo es que son personas que me preguntan, Alejandro, ¿esto está bien? Es decir, eso demuestra que hay una confusión, porque es el sacerdote, la figura referencial, el otro Cristo que está celebrando, el que permite o alienta este tipo de supuestas innovaciones, ¿no? Y que no sé qué los lleva a creer que eso va a ser favorable para los fieles. Pero me cuenta que muchas personas de la iglesia contentísimas, aplaudiendo y contentos con Barney. Claro, porque es un show, porque han convertido la misa en un show. Misa para niños con el sacerdote vestido de payaso. ¿Qué están haciendo esos niños? Lo están entreteniendo. Cuando ese niño sea adolescente, ¿qué es lo que va a querer en la misa? Que lo entretengan. A mí me llevan a la misa y no me llevaban con una cosita de jugar ni nada. A mí me sentaban en el banco ahí con 3 años y yo oía toda la misa sin ningún trauma. No, pero ahora, ¿cómo los monaguillos y los sacerdotes van a estar vestidos de payaso en la Eucaristía? ¿Qué mensaje tú estás transmitiendo a esas nuevas generaciones de creyentes? O con títeres. A los niños no hay que entretenerlos, los niños hay que decirle ustedes son herederos de la fe de Jesucristo. ¿Cómo los niños mormones, los niños testigos de Jehová, que los jóvenes mormones que salen en bicicleta, 3 años para confirmarse? ¿Cómo son tan fieles? Y nosotros tenemos que entretener a los nuestros. O sea, ¿es que tenemos una iglesia tarados o qué? Esa es la gran realidad. Hay una serie de innovaciones. Ese sacerdote que andaba por ahí echando la agua bendita con una escopeta de esa de agua. De agua. Alguien que me contó que el domingo de Resurrección la música de salida fue Fantasma de la Ópera. ¿Qué te puedo decir? Es una gama de, no de errores, de horrores, que uno se queda en shock. ¿Qué recomiendas tú a los fieles que hagan cuando ese tipo de horrores o ese tipo de abusos litúrgicos y de herejías literalmente se presentan en la celebración de la misa en los que ellos participan? Lo que dice la Redención y Sacramento, es escribirle al obispo. Escribirle directamente al obispo explicándole punto por punto con nombre y apellido y dato y fecha qué cosa es lo que sucedió. Ya de ahí en adelante es responsabilidad ante Dios del obispo tomar carta o no. Y si no, el consejo que dio Father Groeschel una vez que fue a Miami a dar una conferencia, él dijo, cuando ustedes vean en su parroquia errores litúrgicos y herejías, háganle una carta al párroco diciéndole que se van y por qué se van y tomen el transporte más rápido posible, ya sea bicicleta, patines, carro, y váyanse para otra parroquia. Pero primero díganle por qué se van. Y definitivamente la Iglesia nos manda con la instrucción, Redentor y Sacramento, que tenemos la obligación, no es chisme, no, la Iglesia nos lo manda, poner todo, es que todo el mundo, yo les recomiendo a todo el mundo que lean la Redentor y Sacramentum. Ahí está todo, ahí está absolutamente todo lo que se debe y lo que no se debe hacer. O si no, como dijo un muchacho que me escribe con mucho sentido común, se lo dijo a su párroco, usted quiere saber qué es lo que hay que hacer, hay una cosita en el misal, unas letritas negras que se llaman rúbricas, lea la rúbrica para que usted sepa lo que tiene que hacer, no hay nada que inventar, todo está escrito. Esta autoinstrucción en misal romano, la instrucción de misal romano, que es larguísima, ahí te explica paso por paso qué hacer y qué no hacer en la Eucaristía. Lo que no está escrito ahí no se debe hacer. Es que no hay nada que inventar. Mira, uno de los puntos en el Hagadá judío de la Pascua y en el Seder judío, no se puede agregar ni quitar nada. Tienes que hacerlo todo completo o se invalida la cena pascual. Tienes que seguir tal como está escrito, porque esa liturgia es lo que te da sentido de continuidad histórica, que tú no estás rompiendo con una tradición de miles de años de algo mandado por Dios. Y nosotros tenemos la liturgia, que es lo que nos une a la oración de los apóstoles. Y Frank, ¿qué le dirías, cuál sería tu exhortación a los sacerdotes de buena fe que creen que para el bien de sus feligreses necesitan improvisar o traer alguna novedad o hacer alguna payasada en la misa?
Yo lo que diría es que se miren las manos. Las manos de Dios son las manos de Cristo. Hay veces que yo creo que los sacerdotes no se dan cuenta que las manos de ellos pueden eliminar pecado. Eso es potestad de Dios. Que las manos de ellos ponen a Cristo, el mismo Cristo que está delante del Padre, lo ponen sobre el altar. Las manos de ellos han sido ungidas. Las manos de ellos han sido para atraer a Dios, no para entretener a los fieles. Yo creo que todo el problema de esto es que se ha perdido el sentido de lo que es el sacerdote. Que el sacerdote ministra in persona Christi, en la persona de Cristo. El sacerdote no está para entretener a nadie, el sacerdote está para llevar al pueblo de Dios a la salvación y guiarlo en la adoración. Yo creo que muchos sacerdotes, no por malo, no creo que sean por malo porque han dedicado su vida a eso, pero ellos no saben el poder y el don que ellos han recibido de Cristo sacerdote. Ahí está todo, ¿no? Y lo curioso es que en general los sacerdotes que se atienen a las normas litúrgicas y celebran una misa hermosa y sacrificial, suelen ser sacerdotes tremendamente exitosos en su ministerio, se convierten en magnetos, porque yo lo veo en algunas diócesis, como las iglesias con las mejores celebraciones litúrgicas, con los cantos auténticamente diseñados a la adoración, etcétera, están atrayendo cada vez más y más personas, y especialmente gente joven. Gente joven, exactamente, gente joven. Es que ya la gente joven ya se ha cansado de que ya no es ni modernismo, de este postmodernismo, porque la gente moderna ya tiene 90 años. Los que eran modernos, ¿no? En los 60 ya tienen 90 años. Ya la gente está cansada de este modernismo, que se ha dado cuenta que este modernismo ¿a dónde ha llevado a la iglesia? A ningún lugar. ¿Y este modernismo a dónde ha llegado al mundo? Que es la pregunta que yo siempre le hago. ¿Tenemos un mundo mejor? No. ¿Tenemos una iglesia mejor? No. Entonces algo que estamos haciendo mal. Tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo mal. En el último minuto que nos queda en ese programa y donde te comprometo además para seguir hablando de estos temas. Y meterme en problemas. Y meterte en problemas. Tú, respecto de lo que vienes viendo a través de todos estos años, tú mantienes un optimismo sobre hacia dónde caminamos y hacia una reforma litúrgica de la Iglesia paulatina. ¿Mantienes un optimismo? Definitivamente, yo no soy apocalíptico. Bueno, yo soy apocalíptico, pero la gente ha entendido mal la palabra apocalipsis. El Apocalipsis, el libro Apocalipsis dice, esto está mal, pero se va a poner mejor. La gente entiende el Apocalipsis como esto está mal y se va a poner peor, pero el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y por eso que la gente no lo entiende. Definitivamente yo creo que... Mira, del concilio ahora han pasado 40 y tantos años. ¿Qué cosa es 40 y tantos años en la iglesia? Absolutamente nada. A los 30 años del concilio de Trento, 40, se estaban ganando las greñas todavía por aplicar el concilio de... Nosotros nos ha tocado vivir esta época postconciliar, pero el péndulo, como todo péndulo, va a regresar. Y tú ves que ya tenemos cardenales como Sara, como Cardenal Sara, que para mí es la estrella de la liturgia en este momento. Cómo están diciendo cosas sensatas a la iglesia y la gente lo está oyendo, de cómo celebrar. Por supuesto que yo creo que sí, que vamos a un crecimiento de una iglesia más sólida y más profunda, porque tenemos un laicado más comprometido. Ahora hay un laicado más comprometido que antes del concilio, definitivamente. Pero ahora tenemos que educar este laicado que tenemos comprometido, tenemos que educarlo en el sentido espiritual, no en el sentido social. Porque hasta ahora lo que ha habido ha sido una preparación social, especie de los Boy Scouts. Ahora tenemos que darle profundidad espiritual. Muchas gracias, Frank, por esta reflexión tan importante sobre la liturgia. Como digo, te comprometo para un programa más para hablar de este tema de lo sagrado en la liturgia. A ustedes, hermanos, les agradezco por habernos acompañado en su programa Cara a Cara. No dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Y ahora los dejo yo en compañía de la mejor programación católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Bermúdez y desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California, me despido de ustedes contando siempre con sus oraciones. Que el Señor los bendiga.